Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. ¿Cuánto está contento de estar en la casa de Dios? Aleluya. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y de para nuestros pastores, ¿verdad? Por la confianza que ponen cada uno de nosotros. Amén. Y, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Directito a la palabra del Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Mientras le pedía dirección a Dios, en esta semana llegó este versículo bíblico y me puse a estudiar la palabra del Señor. Y el Señor ministraba a mi vida y le damos gracias a Dios porque ayer por el pastor me confió el mensaje y hoy con la hermana Vicky, ¿verdad? Porque me gusta, siempre digo, Señor, confírmame el mensaje, porque no quiero traer mensaje que no sea palabra tuya. Y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vive Dios. Poderoso el Señor. Puesto los ojos. Aleluya. Poderoso Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Amén. Aleluya. Poderoso Jesús. Bueno Jesús, aleluya. Bueno. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y cuando la iglesia lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo voy a leer otra vez, escuchen, hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Y antes de sentarse le va a dar la mano a tu hermano, el que está al frente, atrás, al lado, y le va a decir el tema de hoy. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Poderoso. Poderoso Dios, Aleluya. aleluya. Vive Dios. Cuando vemos el libro de los Hebreos, ¿verdad? Mientras yo le pedía dirección a Dios, llegaba este libro de los Hebreos a mi mente y a mi corazón. Y yo, ¿verdad? Me gusta leer la palabra y le decía al Señor, ¿qué tú me quieres decir con el libro de Hebreos? Poderoso. Pero cuando llegué al libro de los Hebreos, el Señor me enfocó en el libro de los Hebreos, capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Y yo dije, no voy a leer el versículo nada más, voy a leer el capítulo completo, a ver qué es lo que el Señor quiere administrar a mi vida. Primero, recuérdate que cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos confronta a nosotros primero. Poderoso Dios, aleluya. Gloria al Rey, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Verdad? Como estaba diciendo, vemos el libro de los Hebreos y ahí tú puedes entender cuando siempre hay un versículo que uno se enfoca más. Y el Señor me hablaba y me decía que hay muchos que han quitado la mirada de Él. Y mientras yo y el pastor, ¿verdad? Y el hermano Vicky, yo decía, gracias Señor porque tú me estás confirmando este mensaje. Y cuando vemos los significados de este versículo, de esto que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, dice que el enfoque total significa alejar la mirada de las distracciones y dificultades y mantener la atención fija en Cristo
como nuestro objetivo principal y ejemplo. O sea que el objetivo principal en nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Poderoso El Dios. segundo significado es autor y consumidor. Se reconoce que Jesús es quien inicia nuestra fe y quien la llevará a su perfección. O sea, Jesús es perfecto. Y si Jesús es perfecto y Jesús está en nosotros, nosotros tenemos que ser ¿qué? Perfecto. Mientras yo le pedía al Señor, ¿verdad? Siempre en la introducción del mensaje, a veces uno se va, ¿verdad? Por la introducción del libro o del capítulo que uno, ¿verdad? Se está enfocando. Pero el Señor me hablaba a mí, aleluya, y me decía, tú vas a empezar en la introducción de este mensaje con una reflexión. Y yo decía, Señor, ¿por qué una reflexión si siempre empezamos desarrollando el capítulo que nosotros leemos? Pero el Señor me ministraba y decía que mientras lea esta reflexión vamos a entender espiritualmente qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y el Señor me ministraba y me hablaba de esta reflexión. Y la reflexión empieza así. Quiero que estén pendientes de lo que yo voy a estar leyendo de la introducción de este mensaje para que ustedes puedan entender lo que el Señor nos quiere explicar y nos quiere hablar esta noche. Aleluya. Dice, el 7 de agosto de 1954, en los Juegos del Imperio Británico en Vancouver, ambos corredores se enfrentaron, que era Bannister, que ya había hecho historia siendo el primer en romper la barrera de la milla en menos de 4 minutos. Y Landy, que era el otro corredor, asestaba el récord mundial. Durante la última vuelta, Landy iba liderando la competencia cerca de la línea de la mitad, pero algo sucedió. En la mitad lo invadió la duda y volteó hacia atrás para ver dónde estaba Bannister, ¿verdad? Poderoso Jesús. Que a veces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces vemos lo que está pasando o vemos quién está al frente y nos miramos hacia atrás. Pero no es el punto de lo que yo quiero hablar. Dice, en breve segundo en que Landy quitó la mirada de la pista, perdió la concentración y fue aprovechado por Bannister, quien lo adelantó y ganó la carrera. Landy reconoció después que perdió el primer lugar, afirmando, escuchen esto, si yo no hubiera quitado la mirada de la meta, yo hubiera sido el ganador. Poderoso. O sea, él se enfocó en el que venía detrás. Y cuando el Señor me hablaba de esta reflexión, atrás es el mundo. Poderoso. La meta es el Señor Jesucristo, que es donde nosotros tenemos que enfocarnos y estar con la mirada en esa meta que es el Señor Jesucristo. Amén. Pero Landy admitió que si hubiera quitado, ¿verdad?, la mirada de la meta, él hubiera sido el ganador. ¿Y cómo nosotros podemos ganar la meta de la salvación? Mirando a Cristo. A veces nos enfocamos en estar mirando cosas atrás que podemos perder la salvación de nuestras almas. Mi alma te alaba. Y dice, los ojos son como la luz del cuerpo. Por eso Jesús nos advierte sobre la importancia de protegerlos del mal. La Biblia nos dice que debemos mirar el bien y apartar la mirada del mal, para no apagar la luz de Dios en nosotros, a través de lo que elegimos ver. Podemos traer claridad a nuestro interior o atraer oscuridad y pecado, y es nuestra elección si miramos al mundo o miramos a Jesús. Y estas son las consecuencias que llegan a nuestras vidas cada vez que quitamos la mirada de Jesús. Y el Señor me decía, vas a empezar con Pedro en el libro de Mateo. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 25 al 31. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos las consecuencias de tener a Jesús al frente. Cuando estamos en la tormenta, pero en vez de creer y tener fe, quitamos la mirada de Él. Dudamos sin fe y nos humillamos en nuestra propia tormenta. Yo me imagino, ¿verdad?, al Señor mirando a Pedro, ¿verdad?, cuando Pedro se hundía, porque en ese momento quitó la mirada del maestro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que cuando estamos en una tormenta, cuando vemos que los vientos están azotando nuestra barca, quitamos la mirada del maestro en vez de enfocarnos en el maestro. Entonces, cuando nos vemos hundidos en la tormenta, decimos, como decía Pedro: Señor, sálvame. Y entonces vemos al Señor diciéndonos a nosotros: hijos de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y yo decía: Señor, es que hay tormentas que van a azotar, hay vientos que van a azotar nuestra barca, que van a azotar nuestra tormenta. Entonces nosotros, en vez de enfocarnos en Cristo, nos enfocamos en otra cosa. Poderoso Dios. Y el viento azotando nuestra barca y el maestro ahí al frente de nosotros, y en vez de nosotros acercarnos al maestro y mirar al maestro, miramos para el lado, quitamos la mirada del maestro. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro quitó la mirada del maestro y se hundió. Y yo me imagino al maestro mirando a Pedro. ¿Saben? Ustedes, discípulos, andan con Jesús. Ustedes saben lo que hace Jesús, los milagros que hace Jesús. ¿Saben? Ustedes no andaban con una persona que hace magia. Ustedes no andaban con una persona que hace brujería. Ustedes andaban con el maestro. El maestro, el que tiene el poder de decirle al viento: cálmase, y el viento se calma. Y a veces nosotros queremos decirle al viento que se calme. ¿Y tú sabes por qué el viento no se calma? Porque quitamos la mirada del maestro. Y tenemos que tener cuidado, hermano, cómo le hablamos al maestro. Aleluya, poderoso Dios. Mi alma te alaba, Dios. Yo me imagino a Jesús: mírame, Pedro, a mí. Dale, Pedro, mira, no quites la mirada de mí. ¿Verdad? Uno faraseando cuando uno, ¿verdad? Cuando uno lee la palabra, a mí me gusta meterme en la palabra y yo misma pensar, ¿verdad? Las situaciones, las historias que uno lee en la Biblia, ¿verdad? Mi alma te alaba. Y yo me imagino a Jesús caminando por el mar, diciéndole a Pedro: enfócate en mí, mírame a mí, no mires para el lado, olvídate del viento, olvídate de la tormenta. Si yo puedo decirle a esa tormenta que se pare, la tormenta se va a parar. ¿Sabe? Que tenemos que decirle, que mirar a Cristo, enfocarnos en Cristo para que esa tormenta pueda pasar. Aleluya. Y yo decía: ¿cómo es posible decir: yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en el sacrificio que Jesús, pero sin embargo muchas veces nuestra mirada no está puesta en la cruz? ¿Sabes? Yo no puedo pararme aquí y decir: creo en Dios, creo en Jesús, creo en el sacrificio que hizo, pero no tengo la mirada en el sacrificio de la cruz. Estoy mirando otras cosas que no tenga que estar mirando. A veces ponemos la mirada en el hombre. A veces ponemos la mirada en cosas que nos hacen daño espiritualmente. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que ser el maestro. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Y esta palabra ministraba mi vida. Y decía: Señor, si yo he quitado la mirada de ti, perdóname. Perdóname. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces llega la aflicción, llega el problema. Entonces no sabemos cómo arreglar nuestras situaciones, porque tenemos la mirada puesta en cosas que no tenemos que estar mirando. Poderoso Jesús. Muchos cristianos en las iglesias hoy en día han puesto la mirada en el hombre y la han quitado de Jesús. Poderoso, aleluya. El Espíritu me hablaba y me decía que hay personas, ¿verdad?, de la casa del Señor que pusieron la mirada en el hombre. ¿Y dónde están ahora? En el mundo. ¿Por qué? Porque
quitaron la mirada de Jesús y la pusieron en el hombre. Y yo decía, Señor, que mi mirada esté puesta en ti y no en el hombre. El hombre no falla. Poderoso Jesús. El hombre no es como Jesús. Aleluya. El hombre va a hacer y deshacer, pero mi maestro siempre va a estar ahí con nosotros. Gloria a Dios. Y da aleluya. lástima que el Señor me decía que van a seguir cristianos, van a haber cristianos que van a seguir hombres y van a terminar mal. Van a terminar en el mundo arrastrándose. ¿Por qué? Porque el hombre no es el que da salvación, la da Cristo. Gloria El a hombre Dios. falla, el hombre miente, el hombre hace tantas cosas que yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo la palabra confronta a uno cuando la va a predicar? Y yo decía, Señor, perdóname, porque yo quiero mirarte a ti y no quiero mirar al hombre. Gloria al Señor. Miren esto, el Señor me ministraba de dos personas en la Biblia. Hay muchas personas que quitaron la mirada de Jesús, como vemos, ¿verdad?, la historia de Pedro. Pero vemos el Jeremías 17:5, mi alma te alaba, que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Poner la mirada en cosas que no edifican, nos apartan de Dios y nos afecta a nosotros espiritualmente. El enemigo nos empieza a observar, empieza con su estrategia y poner al frente de nosotros las cosas que antes nos gustaban para poder debilitarnos. Poderoso. O sea, que tenemos que tener cuidado si nos debilitamos y quitamos la mano de maestro. Yo me imagino, ¿verdad?, al enemigo. La hermana Miguelina está bien débil, pero yo le voy a poner al frente a ella las cosas que le gustaban en el mundo. A ver si ella va a caer, O la hermana Jackie, vamos a ver si antes de que ella le sirviera al Señor, yo le voy a poner, porque es que está bien débil. Ella ha quitado la mirada de Jesús hace tiempo. Y el enemigo empieza a infiltrar. Y el enemigo empieza por aquí, el enemigo empieza por allá. Y uno tiene que tener cuidado, hermano, dónde ponemos la mirada. ¿Por qué? Porque quitar la mirada de Cristo es perder la salvación. Y en los tiempos que estamos viviendo no podemos estar jugando al cristiano. Tenemos que estar, ¿verdad?, luchando por nuestra salvación. Mi alma te alaba a Dios. El Señor me ministraba con Sansón. Y yo decía, Señor, pero Sansón, ¿por qué? Y yo le decía, Señor, y el Señor me ministraba y me decía, Sansón en un momento de debilidad quitó la mirada del Señor y la puso en una mujer. Poderoso. Mira el castigo y la desobediencia que le pasó a Sansón cuando quitó la mirada de Jesús. ¿Qué le pasó a Sansón cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en esta mujer? La mujer vino, ¿verdad? Ustedes saben la historia, Dalila vino y le cortó el pelo. Pero no queda ahí. Cuando le cortó el pelo, que se lo entregó a estos filisteos, le quitaron los ojos a Sansón. O sea, quitó la mirada de Jesús y le quitaron los ojos. Poderoso. Mira para que tú veas la obediencia, la desobediencia. Confió más en la mujer que en Jesús mismo. Cuando le dijeron, no te cases con esta filistea. Y en un momento pasó la debilidad, quitó la mirada de Jesús, pero la puso en Dalila. Y le cortó el pelo. No, y la cosa es que cuando se lo entregó a los filisteos, le quitaron los ojos. Y mira, yo decía, Dios mío, Señor, lo que no la desobediencia, sino quitar la mirada, perdió sus ojos. Aleluya. Porque él podía recibir otro castigo, pero los ojos, Poderoso. porque la fuerza de Sansón no venían de los ojos, venían del pelo. Para que tú veas lo que es la desobediencia, quitar la mirada del Señor. Y mira lo que dice Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Poderoso. Miren esto. Yo me imagino a Sansón, pobrecito, diciéndole esto al Señor, que el Señor lo ayude para poder tener venganza de los filisteos porque cuando le quitaron los dos ojos. Pero es tu culpa porque tú quitaste la mirada de Jesús por ponerla en un hombre. O sea, esas son las consecuencias del pecado.
Esas son las consecuencias que él tuvo por mirar a esta mujer en vez de quitar, en vez de poner la mirada en el Señor. Aleluya. El rey David, en un momento dado de debilidad, quitó la mirada del Señor y la puso en algo prohibido. Y todos sabemos las consecuencias del rey David. Todo el mundo, ahora no voy a entrar en detalle porque todo el mundo sabe lo que le pasó al rey David cuando quitó la mirada de Jesús y lo puso en algo prohibido. Poderoso. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mateo 6, capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Hermano, nuestra mirada no puede ser quitada de Jesús. Esto es serio y son las consecuencias que llegan a nuestra vida. A veces nosotros leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y vemos que la palabra del Señor nos enseña a caminar en rectitud delante de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios nos confronta y a veces nos confronta y no nos gusta cuando la palabra nos confronta. Y en verdad, para poder llegar al cielo tenemos que ser confrontados por la palabra. Y no es la palabra, es Dios, es Jesús confrontándonos a nosotros. Mira la integridad de Job, porque Job, a pesar de que pasó por circunstancias, nunca quitó la mirada de Dios. Y esto a mí me llamaba la atención, como Job en el capítulo 1, mi alma te alaba, dice: poderoso Dios. Dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y mientras yo buscaba información sobre esto, yo decía: Señor, pero ¿qué es lo que Job trataba? Porque ese capítulo de Job habla de la integridad de Dios, de Job con Dios. Y decía: para evitar mirar de manera incorrecta a una doncella. Y no nada para hambre también para nosotros. No nada más es para los hombres, sino también para nosotros las mujeres. Porque siempre los hombres, también hay mujeres cristianas que les gusta tirarle el ojito para el lado y tenemos que tener cuidado. No nada más los hombres, también las mujeres. Jovencitas, el Señor me ministraba y me decía: las jovencitas tienen que estar mirando, ¿verdad? No estamos diciendo que ustedes no se pueden enamorar, pero tienen que mirar al joven, que el primero la mirada esté en Jesús. ¿Sabes? No pueden estar mirando jovencitos que no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque la va a sacar del propósito de Dios y tienen que tener cuidado. La mirada de ustedes primero es Dios y después si Dios le quiere poner uno, ¿verdad? Porque ustedes son jóvenes y yo sé que ustedes desean casarse y tener una familia. Pero que la mirada del jovencito que Dios le ponga a ustedes, que la mirada sea primero donde Jesús. Porque allá afuera no hay nada. El hombre que no le sirve a Dios, ténganlo por seguro que la va a hacer sufrir. Y no va a tener ojo nada más para una, sino va a tener la mirada para varias. Por eso es que es mejor mirar a Dios primero y que después Dios sea el que abra la puerta para que ustedes puedan, ¿verdad?, buscar esa pareja correcta. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mateo capítulo 18, versículo 9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mira cómo Dios habla. O sea, que es mejor entrar con un ojo al cielo que llegar al infierno con los dos ojos. ¿Sabe? Que si estamos mirando cosas que no tenemos que estar mirando, díganle en esta hora: Señor, ayuda a mirarte a ti y no mirar cosas que pueda yo perder mi salvación. Pero mira lo que dice Proverbios 4:21. No se aparte de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Y después el 25 dice:
Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes adelante. Que nuestros ojos vean lo recto, que nuestra mirada mire para adelante, que es Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Aleluya. Cuando vamos a los sitios, ¿verdad? A veces uno pasa, pero nosotros las mujeres que nos gusta, ¿verdad? Comprar cosas para la casa, tener la casa bonita, y uno va a la tienda y uno se fija, ay, mira qué lindo este florero, ¿verdad? Pero uno tiene que tener cuidado porque Dios también habla. Hermano, no nada más Dios habla en las vidas espirituales. También tenemos que tener cuidado lo que metemos en la casa de nosotros. Yo no sé por qué esto ¿verdad? Me está bajando ahora. A veces metemos cosas que no son agradables ante la presencia de Dios en nuestros hogares. Y eso se llama anatema. Y a veces tenemos el anatema escondido y nosotros no sabemos. ¿Pero por qué? Porque, hermano, cuando ustedes van a los caballeros, cuando ustedes van a comprar un carro, ustedes no pueden ir a comprar el carro porque el carro está bonito. Ustedes siempre tienen que pedirle dirección a Dios. Porque ustedes no saben si ese carro, ustedes gastan mucho dinero, pero después el carro no, tú sabes, no, se le puede dañar. Y esas son las malas decisiones. Cuando quitamos la mirada del Señor y la ponemos en cosas, ¿verdad? Que no son agradables a Dios. Aleluya. ¿Sabes? Las cosas pasajeras van a pasar, hermano. Las cosas, los carros. Cuando Cristo venga, nos vamos a llevar los carros, la casa, el dinero que tenemos en la cuenta de banco, todo eso se va a quedar aquí, hermano. Entonces estamos haciendo más tesoro de la tierra que en el cielo. O sea, la mirada tiene que estar en Jesús. Jesús es el que nos da la salvación, no el hombre. El hombre nos va a fallar. No importa si vamos a la iglesia y vemos que el pastor está haciendo algo malo, el evangelista, el maestro, ¿verdad? Cualquier líder. Hermano, no nos preocupemos por lo que ellos están haciendo porque ellos le van a dar cuenta a Dios y eso nos hace daño a nosotros. ¿Por qué? Porque también estamos pecando. Porque en vez de poner la mirada en Jesús y decir, Señor, obra con esta persona. Señor, mira lo que está haciendo este líder. Mira este maestro cómo está dando la clase. O mira cómo el pastor está hablando. O mira cómo está predicando este evangelista o este misionero. Estamos murmurando. Entonces, también vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tampoco los que murmuran entran al reino de los cielos. ¿Saben? Tenemos que ser rectos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios. Mejor es poner la mirada en la palabra del Señor, que es el mismo Jesús hablando a nuestras vidas. Poderoso Dios. Pero estamos poniendo la mirada más en el hombre que Dios. Y tengamos cuidado porque confiamos más en el hombre que en la palabra misma. Mi alma te alaba. Aleluya. El Señor me ministraba, porque todo aquel que dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Aquel que dice ser cristiano, no lo es. Porque el cristiano que tiene la mirada en Jesucristo, no habla del prójimo, no murmura, perdona. Y yo decía, oh Señor, la verdad, las cualidades que nosotros tenemos que pasar cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. O sea, la persona que no tiene a Cristo, que quita la mirada del Señor, va a fallar en todas maneras de vivir. Porque si yo tengo la mirada en Cristo, yo no puedo estar hablando de la hermana Miguelina. Aleluya. Si yo tengo la mirada en el Señor, yo no puedo hacerle la queja a mi esposo. Yo no puedo hacerle a mi esposo. Si yo tengo la mirada del Señor, yo no puedo estar hablando del prójimo. O sea, Cristo es amor y si nosotros tenemos a Cristo y tenemos la mirada de Cristo, nosotros tenemos que demostrar el amor que hay en la vida de nosotros. Y eso es lo que no vemos hoy en día, que el cristiano ya ha parado de enseñar el amor, ya no demuestra el amor cuando le demostraba cuando empezó la iglesia. ¿Por qué? Porque han quitado la mirada de Cristo. Y como han quitado la mirada de Cristo, han fallado en estas áreas. Poderoso Dios. Y tenemos que tener cuidado en no fallar en estas áreas. Mi alma te alaba, Dios. Un consejo, ¿verdad? Mi alma te alaba. Si tú estás en una iglesia, ¿verdad? Y nosotros caminamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el pastor nos dice,
a nosotros, te toca predicar el viernes. Ay, pastor, pero es que no puedo. Siempre hay excusas. No tenemos la mirada de Cristo. Aleluya. La tenemos en cosas, estamos pensando en cosas que no tenemos que estar pensando. Para eso nosotros estamos aquí, para hacer la voluntad de Dios. Predicar, enseñar. Que esos son unos dos requisitos que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Tener la mirada en Jesús. Jesús enseñaba. Aleluya. Jesús, mira, tú Poderoso sabes que Dios. yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es esto? Miren, Jesús vino al mundo, ¿verdad? Como yo le decía a mi esposo, Jesús vino al mundo y Jesús no descansaba. Jesús predicaba, Jesús enseñaba. Yo decía, a lo mejor ni dormía ni 2 horas. Él sí donde lo llamaba, mira, hay una enfermedad, hay una necesidad, ahí estaba Jesús. ¿Y qué está pasando hoy en día? Necesitamos ir al hospital, hay un enfermo que está pidiendo la oración. Ay, pastor, pero es que hoy no puedo, tengo que ir a hacer compras, tengo que ir a mi familiar. Mira, hermano, esas cosas se pueden hacer después. O sea, estamos quitando la mirada en las cosas espirituales para ponerle las cosas carnales. Aleluya. Y eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Poderoso O sea, Jesús. o somos o no somos. O quitamos la mirada de Cristo o la ponemos en el mundo. Gloria al Y Rey. que usted verá, nosotros somos los que decidimos. ¿Miramos a Cristo o miramos al mundo? Y la palabra dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo enemiga de Dios no quiero ser. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aleluya. Y yo le decía, Señor, si yo te he fallado, perdóname. Si yo he quitado la mirada de ti, Señor, perdóname. Pero que mi mirada siempre esté puesta en ti. Yo no puedo quitar la mirada de Jesús y ponerle a mi esposo. Porque mi esposo no es el que me va a salvar. Sí, él me da consejos. Mami, hay que leer la Biblia, vamos a orar, las cosas de Dios vienen primero. Esos consejos yo los cojo. Pero hay mujeres que que el esposo le habla y no me digas lo que yo tengo que hacer. A mí tú no me mandas, tú no eres mi país. Hermano, yo lo hacía. Yo era una que mi esposo me decía algo y yo decía, tú no eres mi país, tú a mí no me mandas. Pero es una vez que aprendí que un matrimonio es uno. Y yo sé que él lo hace por mi bien. Porque le importa que yo vaya al cielo. Y es viceversa. A veces yo lo veo a él, como él decía ayer, ve, tienes que bañarte temprano, ve, avanza que tenemos que llegar a la iglesia temprano, ve esto, ve, ¿sabes? Porque eso nos ayudamos mutuamente. ¿Por qué? Porque yo quiero que él entre al reino de los cielos y yo también quiero llegar al reino de los cielos. ¿Sabes? Yo no puedo pensar en mí para que él se pierda, o él no va a pensar en él para que yo me pierda. O sea que los dos tenemos que tener la mirada en Jesús. Y mientras los dos tenemos la mirada en Jesús, vamos a llegar los dos al reino de los cielos. Ahora, si él no tiene la mirada en Jesús y yo sí, ya ese es problema de él, porque la salvación es individual. Yo lo que puedo hacer es darle consejo. Ve, vamos para adelante. Tienes que oír mal la palabra, tienes que orar mal, viceversa, como él me dice a mí. Por eso es, hermano, que yo decía, Señor, gracias por esta palabra. Porque a veces, ¿verdad? Queremos venir a predicar y a veces, y el Señor me ministraba, porque a veces queremos coger la palabra e insultar a la iglesia. O hablarle fuerte a la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros como cristianos tenemos que obedecer la voz de Cristo, del Espíritu Santo. Y si el Señor me habló y me dijera, me dijo que llevara este mensaje, este es el mensaje que yo voy a traer. Yo no voy a pararme aquí a tirar, yo no voy aquí ¿verdad? Porque, la hermana Vicky o la hermana Miguelina, no, porque no nos vamos a parar aquí y decir el nombre de la persona, ¿entiendes? Pero Dios conoce nuestra necesidad. Y nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Aleluya. Jesús es el que nos va a llevar al cielo. Jesús es el que nos va a dar la salvación, no el hombre. Y hay personas que confían más en el hombre que en el mismo Jesús. Y yo me imagino a Jesús sentado a la diestra del Padre diciendo, ¿cómo es posible que hayan quitado la mirada de mí y la han puesto en el hombre? Que confíen más en el hombre. Hermano, no estamos aquí para perder el tiempo. Cristo viene y esto se está poniendo feo.
Cada día vemos, ¿verdad? Vemos los que ven noticias, vemos, ¿verdad? Cómo está este mundo. Este mundo is not getting any better. Todos los días es, mira, yo le digo a mi esposo, mira cómo está Puerto Rico. Puerto Rico es muerte todos los días. Y yo le decía a mi esposo, todos los días tuve la noticia, 2 y 3 personas. ¿Pero por qué? Porque quitaron la mirada del Señor. Aleluya. Quitaron al Señor de las iglesias. Ya lo que tú ves antes, ¿verdad? Como decía, el evangelio en Puerto Rico era un evangelio poderoso, por lo que yo, ¿verdad? Por lo que yo oía. ¿Y qué pasa ahora, hermano? Tú ves la muerte, las desgracias, en la manera que viven. ¿Pero por qué? Porque han quitado a Jesús de las iglesias. Han quitado el Espíritu Santo. Entonces, por no vivir una santidad, prefieren tener las iglesias llenas y vivir, ¿verdad? En hacer lo que quieren, ¿verdad? Por no vivir la santidad del Señor. Pero nosotros le damos gracias a Dios que nosotros estamos en un concilio que se vive la palabra, que se vive la santidad, se vive en modestia. Nos amamos unos a los otros, nos preocupamos unos a los otros. De que hay problemas, los hay. Pero, ¿verdad? Dice que cuidado a aquel que empiece los problemas, ¿verdad? Le tenemos que dar cuenta a Dios. ¿Sabes? Nosotros no podemos ir a un sitio, y en vez de estar hablando de la palabra de Dios, empezamos a chismear, empezamos a hablar, porque eso lo hacen las personas que han quitado la mirada de Jesús. Ya han perdido el temor de Jehová. Y el Señor me decía, la iglesia hoy en día ha perdido el temor. La iglesia ya no quiere humillarse. La iglesia ya no quiere buscar de mi presencia, no se quieren llenar de mí. Prefieren estar atados a las cosas del mundo. Hermano, el mundo no da nada. El mundo lo que da es problemas. El mundo lo que trae es sufrimiento. El mundo no da paz. ¿Verdad? Pero cuando llegamos a Jesús, ¿quién dice que este camino es fácil? No es fácil, pero con Jesús se puede. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. O sea que si mientras yo tenga la mirada en Cristo, yo voy a ser victorioso en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y tenemos que tener, mi hermano, tenemos que tener cuidado. No podemos estar pendientes de las cosas que no nos agradan y que no nos llenan espiritualmente. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Cuando quitamos la mirada del Señor, se abre la puerta del temor y hace que las circunstancias abrumadoras tomen el control. La Biblia advierte que sin mantener el enfoque, nos desviamos del propósito y nos hundimos no solamente espiritualmente. ¿Y cómo nosotros hacemos esto para no hundirnos espiritualmente? Orando más a menudo, leyendo la palabra, volviendo a construir nuestros altares, no permitir que ese fuego no se apague en nosotros, teniendo la mirada en Jesús, que es nuestro enfoque. Mi alma te alaba, Dios. El Señor me administraba y yo me reía con el pastor, porque el pastor, yo no le enseño mi mensaje antes de yo predicar, ni él me pregunta, ni yo le digo. Y aunque mi esposo vive en mi casa, yo no le digo a él, ¿qué tú vas a predicar? O él me dice a mí, ¿qué tú vas a predicar? Porque eso es una intimidad de nosotros con Dios. ¿Sabe? Nosotros, yo no puedo decirle, ve, el Señor me dio este mensaje que tú crees. No. El mensaje Dios me lo dio a mí. Como Dios le da el mensaje a él, como se lo da al pastor, le da a mí, le da a Miguelina, ¿verdad? Todos los que nosotros predicamos aquí. Pero ¿qué pasa cuando quitamos la mirada del Señor? Nos enfocamos más en las redes sociales. Cogemos el celular y estamos horas y horas, ¿verdad? Alimentando esta carne, mirando el bochinche del día. ¿Y tú te crees que eso es bueno para nuestra vida espiritual? Hermano, no lo es. Pero ¿sabes una cosa? La palabra la dejamos tirar. Y el Señor me ministraba y me decía, aleluya, que le pones más atención, miras más el celular que la palabra. Que tú le preguntas dónde está el libro de Génesis o el libro de Apocalipsis y no sabes dónde está. Tienes que ir al índice a buscar a ver dónde está el libro. Hermano, el libro de Génesis es el primero y Apocalipsis es el último. Hello. Y a veces tú le preguntas, ¿dónde está qué dice Salmo 23? No sé, yo creo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, tú
Tú coges el celular. Oh, ¿tú viste lo que pasó en Instagram? ¿Viste el bochinche del día? Hermanos, no. Quitamos la mirada de Jesús. Estamos enfocándonos en cosas que a Dios no le agrada. Y tenemos que tener cuidado. Mi alma te alaba, Dios. La palabra nos limpia. La palabra nos enseña cómo caminar en rectitud delante de la presencia de Dios. Poderoso Dios. Y vamos a pararlo, ¿verdad? Vamos a ir a la conclusión del mensaje. Mi alma te alaba, Dios. No le voy a añadir ni le voy a quitar. Esto fue lo que el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, puso en mí. Y cuando vemos la conclusión dice, la falta de visión es una dificultad grave, pero peor que la ceguera física, es la ceguera espiritual. Jesús abrió la vista a muchos ciegos, pero muchos los rechazaron y no quisieron ver la verdad que Él trajo al mundo. La necesidad de volver nuestros ojos a Dios. Aleluya. Son muchas las cosas que pueden nublar nuestra visión y generar ceguera espiritual. Debemos tener cuidado al fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Necesitamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos, mirando hacia adelante y hacia arriba para ver según la perspectiva de Dios. Y termino con el versículo clave que fue cuando yo empecé, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Esto fue lo que el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón. Hermano, Cristo viene. Y es lástima que el Señor venga y nuestra mirada esté puesta en el este, en el oeste, en el sur, en el norte, pero no esté en el Señor. Aleluya. Esto fue lo que el Señor me dio, ¿verdad? Como ministró mi vida, espero que haya ministrado la vida de ustedes. Y vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios Padre, en esta hora te damos gracias, Espíritu Santo, por este mensaje que ministró a mi vida. Señor, que tenemos que tener nuestra mirada puesta en ti y no en cosas que no te agradan. Mientras tengamos nuestra mirada en ti, Señor amado, tenemos nuestra salvación garantizada. Las cosas de allá afuera, el Espíritu Santo, no nos van a hacer el bien. Pero mientras nosotros tengamos la mirada puesta en ti, vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Y nuestro pastor con nosotros.